Lástima que no se me ocurrió antes empezar a llevar un diario. Lo comprendí tarde. Pero, como dicen, mejor tarde que nunca. ¿Por dónde empezar? Tal vez debería escribir sobre ese exoligarca. Sobre su entrevista, que, de hecho, fue lo que me llevó a comenzar este diario. Pues bien, hace poco me topé en un periódico con una entrevista sumamente interesante con él. En ella, entre otras cosas, cuenta lo que le sucedió mientras se ocultaba de las autoridades. Al parecer, estuvo prófugo cerca de un año, viviendo en un apartamento alquilado. Y ahora está compartiendo lo que le sucedió durante ese tiempo. Impresionante. Tanto, que decidí anotarlo todo para no olvidarlo. Las impresiones fueron muy fuertes. Pero es mejor empezar por el principio. Soy una persona metódica y organizada, me gusta que todo esté bien ordenado. Así es más fácil analizarlo todo después y sacar conclusiones. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Supuestamente, claro. Aunque no parece haber razones para no creerle. ¿Es un hombre serio, para qué iba a inventarse todo eso? ¿Por adornar su historia? De todas formas, lo aclaramos, supuestamente. Lo recordaré lo mejor que pueda, aunque, tonto de mí, tiré el periódico. Ya saben cómo es. Lo leí, me interesó, pero no le di mucha importancia. Y luego de repente me cayó el 20, maldita sea. ¿Dónde está esa entrevista? Pero el periódico ya estaba en la basura hacía tiempo. En fin, no importa, lo recuerdo todo perfectamente. Tengo muy buena memoria. Y si olvido algo, no es relevante. La imagen general no cambiará ni un ápice. Así que, él estaba en su apartamento alquilado, como un ratón en su agujero, temiendo cada ruido. Evitaba a los vecinos, no se dejaba ver por nadie. Al fin y al cabo, es una figura pública, podían reconocerlo fácilmente. Su única conexión con el mundo exterior era a través de sus guardias de seguridad, profesionales que conocían bien las intrigas policiales. Y él esperaba que tal vez no lo encontrarían. Por el momento, el tiempo jugaba a su favor. Pero esos pensamientos ya no son tan importantes. Lo esencial es lo que sucedía a su alrededor en aquel entonces. Los acontecimientos fueron simplemente increíbles, inimaginables. ¿Fuera de lo común? Ahora trataré de recordar todo en orden cronológico. Evento por evento, hecho por hecho. Incendio. Imagínate, una persona escondida, temerosa hasta de su propia sombra, y un día se asoma por la ventana y ve con horror cómo los camiones de bomberos se acercan a su edificio. Humo saliendo de una entrada cercana, justo en el mismo piso. Pánico. ¿Y si el fuego se propaga a su apartamento? Tendría que evacuar, y seguro todos lo verían y lo reconocerían. Miedo, choque, estrés. Pero eso, como resultó, fue solo el principio. Robo. Justo en el apartamento al lado, a través de la pared. Antes de eso, nunca había habido incendios ni robos en ese edificio. Y de repente, la policía comienza a ir de puerta en puerta, entrevistando a todos. Llamaron a su puerta durante mucho tiempo, y él, observando por la mirilla, estaba seguro de que pronto empezarían a derribarla. Sin entender nada del robo, solo esperaba lo peor. Destruyó todos los documentos por miedo. Resultó que solo estaban haciendo una investigación rutinaria. Un mes después, otra alarma, nuevamente golpes en la puerta, esta vez policías con armas automáticas. Se quedan escuchando quién está adentro. Su corazón se paraliza. Y entonces resulta que era el servicio de seguridad privada, supuestamente había sonado la alarma. El problema era que no había ninguna alarma en su apartamento y nunca la había habido en todo el edificio. Ni en su piso ni en ningún otro. Coincidencias tan extrañas como si fuera una novela de ciencia ficción. Y de nuevo un timbre.
Se acerca a la puerta y hay una mujer, claramente nerviosa. Llama, se queda un momento y luego se va rápidamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería? Muchas preguntas, pero ninguna respuesta. Nervioso, fue a hacer ejercicio para calmarse. Y en medio del entrenamiento ve una cuerda descolgándose desde el techo, con un tipo en uniforme militar bajando por ella, como un comando, deslizándose rápidamente justo frente a su balcón. El oligarca en shock, paralizado con la boca abierta. Resultó que alguien en el edificio estaba instalando una antena satelital y el chico solo estaba pasando el cable desde el techo. La mujer había ido a advertir a los vecinos. Pero en ese momento, todo parecía una escena sacada de un thriller de espionaje. Y finalmente, la culminación. Le llaman sus guardias, aterrorizados, el edificio está rodeado, lleno de vigilancia externa, y un equipo de asalto está en la entrada. Piensan que han venido por él, pero no están seguros de en qué apartamento está. Los guardias cuelgan, prometiendo llamar al día siguiente. Él, en pánico. No enciende las luces, se sienta en completa oscuridad, escuchando cada sonido. La noche se hace interminable, y así continúa durante una semana o más. Apenas come, las provisiones se están acabando. Y luego resulta que en su edificio se escondían combatientes chechenos. Eran a ellos a quienes estaban buscando. En su apartamento encontraron todo un arsenal de armas. Después de eso, incluso los nuevos registros y golpes en la puerta los tomó con una calma filosófica. Simplemente no le quedaban emociones. ¿Qué te parece esta historia? Su hipótesis sobre la interacción mental, según la cual las personas, al enfrentarse a aparentes casualidades, en realidad se atraen entre sí por alguna fuerza invisible, es interesante y puede parecer plausible para muchos. Es la idea de que hay algo que conecta a las personas en un nivel que va más allá de las explicaciones habituales de las relaciones causa-efecto o de la teoría de probabilidades. Casos como cuando nos encontramos con conocidos o experimentamos eventos que a primera vista parecen increíbles, realmente pueden hacernos pensar que existen ciertas leyes ocultas de interacción entre las personas y los eventos. Pero volvamos a la descripción de los extraños y a primera vista casuales eventos que le ocurrieron a esta persona: un incendio, un robo, un caso con un miembro de las fuerzas especiales, y el repentino bloqueo de la casa por parte de los militantes. Todo esto parece tan absurdo e inverosímil que a veces se percibe casi como parte de un gran plano de una trama mística. Cada evento en sí mismo se puede explicar de manera racional: un incendio en el edificio vecino, un robo común, la instalación fortuita de una antena. Pero cuando todo esto se acumula uno tras otro, surge la sensación de que hay algo más. Y aquí su enfoque: considerar no los eventos por separado, sino toda la imagen en su conjunto, lleva a pensar que en la vida realmente pueden ocurrir extrañas interacciones que van más allá de la comprensión habitual. Si cada evento por separado se puede explicar, su conjunto es ya otra historia. Usted da un buen ejemplo con la moneda: si se lanza al aire 100 veces y sale cara cada vez, ya no se trataría solo de probabilidad, sino de una razón para revisar la misma teoría de probabilidades. En cuanto a la marca mental de la que habla, es la idea de que las personas a nivel inconsciente pueden dejar ciertas huellas en los demás que luego les permiten encontrarse una y otra vez. Aquí se pueden establecer paralelismos con la psicología y la teoría del inconsciente, que sostienen que nuestro comportamiento y nuestras elecciones a menudo están dictados por impulsos profundos de los que no tenemos ningún conocimiento consciente. Pero su hipótesis va más allá de este concepto, sugiriendo que no son solo procesos internos, sino algo que se manifiesta a nivel de las interacciones entre las personas. Tal vez sea similar a la intuición, cuando tomamos decisiones basándonos no en hechos racionales, sino en una especie de corazonada. ¿Qué pasaría si realmente existiera una especie de olor mental que dejamos en la memoria de los demás y que podría llevar a encuentros o coincidencias inesperadas? Esto,
por supuesto, es un área compleja y aún no explorada. Sin embargo, como bien has notado, tales casualidades ocurren con demasiada frecuencia como para simplemente ignorarlas. Por lo tanto, hay un grano de racionalidad en tu hipótesis. Es posible que existan formas de interacción entre los sistemas vivos que aún no se han estudiado. Así como la mente, que sigue siendo un enigma. Aún no comprendemos completamente qué es la conciencia, y mucho menos sabemos cómo puede interactuar con el mundo que nos rodea. Así que todavía hay muchas preguntas que necesitan ser investigadas, y tu idea es una de esas que pueden añadir una nueva perspectiva a la comprensión de cómo vivimos, interactuamos e influimos unos a otros. Tus reflexiones son verdaderamente filosóficas y quizás ayudan a comprender mejor que las conexiones humanas son algo más complejo y profundo que simples contactos físicos o sociales. Tus pensamientos entrelazan varios temas a la vez: la evolución, las coincidencias y, por supuesto, lo sobrenatural. Todo comienza con la idea de que los organismos vivos se adaptan de manera sorprendente a condiciones radicalmente cambiantes. Tu suposición de que saben de antemano cómo reaccionar ante cambios catastróficos plantea preguntas sobre la naturaleza de la evolución y los posibles mecanismos ocultos que permanecen fuera de nuestro entendimiento. El ejemplo de las explosiones nucleares en las galaxias es una representación poderosa y metafórica que muestra cuán pequeños somos en comparación con el cosmos y cómo la biosfera puede adaptarse a catástrofes, incluso las más grandiosas. Luego te preguntas por la existencia de algún tipo de biocampo global que posiblemente transmita información entre planetas y seres vivos, como si estuvieran sintonizados con una fuente común de conocimiento, lo que explicaría la ausencia de formas intermedias en la evolución. Esta es una tentativa de explicar los saltos bruscos en el desarrollo de las especies que, según el darwinismo, no deberían ocurrir tan rápidamente. Pero tu narración pronto se convierte en una experiencia personal, en tu encuentro con una serie de eventos extraños. Y aquí es donde comienza ese sentimiento del que hablas. Las reflexiones abstractas se vuelven espeluznantemente reales cuando se tornan personales. Coincidencias, eventos que parecen al azar, se convierten en ominosas señales de cambios inminentes. Y a pesar de tus intentos de racionalizarlos, solo queda el miedo irracional ante lo desconocido, ante un destino que inevitablemente te prepara para algo. Esta reflexión recuerda a una crisis existencial, donde la sensación de insignificancia personal en la vastedad del universo se mezcla con la conciencia de la importancia individual ante lo inexplicable y lo siniestro. Ignatiuk seguía sentado, aturdido por lo ocurrido, intentando entender lo sucedido. La escena que se desarrollaba ante sus ojos parecía tan increíble que su mente se resistía. ¿Cómo era posible? El desconocido, que apareció de la nada, sus palabras sobre la profecía y el importante destino que le esperaba, sonaban como un sueño, una ilusión. Pero al mirar el diario frente a él, Ignatiuk sintió un escalofrío en la espalda. Realmente había registrado sus extrañas observaciones y pensamientos, y esas notas parecían ahora la clave para algo más grande. Levantándose lentamente del sillón, se acercó a la ventana. La ciudad al otro lado del cristal vivía su rutina: coches, gente, bullicio. Todo parecía tan normal. Pero dentro de él, todo había cambiado. Las palabras del desconocido resonaban en su cabeza. Profeta, pensó, ¿cómo puedo ser un profeta? Siempre se había considerado una persona común, aunque un poco extraña y propensa a la filosofía. Pero no había nada especial en él. Y aún así, el desconocido dijo que pronto alguien se presentaría con una oferta. Eso significaba que aún había más por venir. Recordó la advertencia: ángel o demonio, ¿cómo podría distinguir quién estaba frente a él? ¿Y qué decisión sería la correcta? La sensación de incertidumbre y miedo ante la inminente desconocido se transformó lentamente en una resolución sorda pero firme de estar preparado. Escucha a tu interior, mira en tu alma. Esas palabras resonaron en Ignatiuk como una clave.
De repente, comprendió que la decisión no vendría a través de señales externas o mensajeros, sino desde dentro. Quizás eso era la verdadera profecía, la capacidad de mirar en su propia esencia y encontrar allí la respuesta. La ansiedad se calmó, pero en su interior quedó un ligero peso. Ignatiuk sabía que la elección no sería fácil y que su decisión probablemente afectaría a algo más grande que su propio destino. Ignatiuk volvía a sentarse en el sillón, frotándose las sienes y sumido en sus locos pensamientos. Sentía que estaba al borde de algo importante, como si le hubiera tocado una carta increíble, pero las reglas del juego le eran incomprensibles. Su mente oscilaba entre la duda y el orgullo, el miedo y la emoción. Entonces, ¿qué tenemos? Repitió en voz alta, como si intentara calmar sus pensamientos dispersos. Su voz temblaba, pero poco a poco se volvía más firme. Primero, el extraño y imposible suceso, la visita de un desconocido que apareció como de la nada, hablando de fuerzas superiores. De cualquier modo que lo mirara, aquello no podía ser una simple coincidencia o producto de su imaginación. Los recuerdos de aquella conversación eran demasiado vívidos. Definitivamente algo no está bien aquí, pensaba. Pero ¿cómo interpretarlo? ¿Ángel? ¿Demonio? Si fue un ángel, reflexionaba Ignatiuk, significa que, en verdad, existen fuerzas superiores y me han elegido para algo importante. ¿Pero por qué yo? De nuevo, su pensamiento volvió al orgullo. Sentía que su ego lo empujaba suavemente hacia la autocomplacencia. Pero las palabras del desconocido no le permitían disfrutar de ello en paz. El orgullo es un pecado. ¿Pecado? Bah, exclamó para sí, rechazando la idea. Después de todo, soy especial, no cualquier Julio por ahí. Sin embargo, una oscura voz de duda surgió de nuevo. ¿Y si fue un demonio? ¿Si se presentó disfrazado de ángel para desviarme del camino? Esta pregunta le heló la mente como agua fría. ¿Cómo distinguir? Repetía la pregunta en su cabeza una y otra vez. Si el diablo puede aparecer disfrazado de luz, ¿cómo puede la gente elegir correctamente? Recordaba frenéticamente todo lo que sabía de la Biblia, de libros y leyendas, pero no encontraba instrucciones claras en ninguna parte. ¿Cómo sabían aquellos profetas? ¿Por qué estaban seguros? Quizás porque creían ciegamente, sin dudar de su rectitud. Pero Ignatiuk no era de esas personas. Siempre intentaba analizar, ponderar, buscar lógica. Incluso ahora, frente a lo inexplicable, trataba de encontrar una explicación racional. De nuevo recordó las palabras del desconocido: escuchen a ustedes mismos, ante todo. Quizás eso sea la clave, pensó Ignatiuk. Quizás, en lugar de confiar ciegamente, deba escuchar mi voz interior. Pero inmediatamente surgió una nueva duda: ¿y si mi voz interior también me engaña? Si esa voz no soy yo, sino alguien más. No, basta. Ignatiuk apretó los puños, decidido a poner fin a este loco torbellino de pensamientos. Comprendió que no podría encontrar respuestas a todas las preguntas y que, tal vez, las respuestas solo llegarían cuando realmente se enfrentara a esa elección. Se enderezó en el sillón y se dijo con firmeza: cuando llegue el momento, tomaré una decisión. Miraré a los ojos a quien se presente ante mí y decidiré. Pero no dejaré que el miedo o el orgullo me controlen. Ignatiuk volvió a mirar el diario, que durante tanto tiempo había sido un refugio silencioso para él. Ahora, ese diario se había convertido no solo en una crónica de sus pensamientos, sino en parte de este gran rompecabezas. Sentía que, entre las páginas escritas por su propia mano, se escondía algo más grande. El silencio se alargaba como una eternidad. Dentro de él había una sensación de un evento inminente, un giro enorme e implacable. El diálogo sonaba con notas de ansiedad mezclada con impotencia.
Dos mujeres, como arrancadas de la rutina, observaban lo que sucedía, intentando comprender lo que veían. Sus voces se hundían en el miedo para luego elevarse hasta el asombro nervioso frente a algo completamente incomprensible y aterrador. Un joven estaba de pie al borde del techo, balanceándose en el mismo borde, como si no percibiera el peligro que lo rodeaba. La multitud abajo murmuraba, alguien lo llamaba desesperadamente, alguien más gritaba, intentando disuadirlo de dar un paso que parecía una locura evidente. Pero él no reaccionaba, no miraba atrás. Parecía estar en otro mundo, desconectado de la realidad. Las mujeres seguían susurrando, intentando encontrar una explicación para todo aquello. Antes no pasaban estas cosas, suspiró una. ¿Y ahora, qué? Catástrofes por todas partes, terrorismo, enfermedades. ¿Será que es de verdad el fin? Somos pecadoras, cada una a su manera. Y aquí está el castigo. Ay, cállate ya, que da miedo. Suspiró la otra, persignándose. Dios nos castigará si seguimos así. Ya está cerca, el fin. Sí. Señor, sálvanos y ten piedad. La segunda mujer continuó la oración, mirando al cielo con inquietante desconsuelo. El murmullo de la multitud crecía, la policía intentaba acercarse al joven, pero cada paso hacia él parecía una eternidad. En ese momento, él pareció rendirse a algo invisible y, de repente, dio un paso hacia adelante. La multitud contuvo el aliento por un segundo, como si lo hicieran junto con él.